¿Qué pasa, frikis? Y nada, me traigo a Edward, como ya comenté por historias y en el vídeo y tal, para hablar de Del tochaco. este tomaco que nos hemos leído juntos, porque le cogí un día por WhatsApp y le dije, oye, ¿te has leído Tomie? Y me dijo, no, lo tengo pendiente. Digo, ¿nos lo leemos? Y hablamos de ello. Y me dijo, venga. Y ahí estamos. Sí, sí. Que en verdad te lo agradezco, porque. Y eso que me gusta un montón, Juanjito, pero es que son muy, Pero muy tochos, es tío. que estos Es son una Biblia. 700 páginas, ¿no? Era, más o menos. Sí. Sí. O sea, yo lo mido en cuando ya duele. O sea, cuando ya coges esto y duele Es que ponerte a esto te leer lo puedes de. llevar al gimnasio, tío. Era demasiado. Vestido, ¿no? Para la ocasión. Sí, sí. Llevo la de Tomie, de hecho. Bueno, yo creo que antes de empezar con lo que es Tommy en sí, podríamos hacer un poquito un repaso sobre Juanjito, como tú lo llamas, ¿no? Pues eso, que no sé si lo sabías tú, pero que Junji Ito no siempre fue un mangaka. Cuando empezó, Fue supongo que estrella del conoces el rock. pasado, ¿no? Pero que él empezó en el manga como un hobby, él era un dentista. Yo creo Sí. que de aquí viene mucho su ida de olla mental, porque madre mía, este señor. Tiene cosas muy turbias. Yo lo pensé, no me acuerdo dónde leí eso, porque tiene como también un libro que creo que también lo ha traído CC, que son en plan entrevistas al autor y tal. Y no sé si lo leí ahí y pensé, es que este tío como dentista tiene que ser lo Hostia, puto, porque es que me lo es que tú imagino haciendo imagínate cada las cosa. consultas, colega, con él. O sea, si está igual de ido de la olla hablándote, ¿sabes? Tiene que ser tú, man. Imagínate ahí, rollo, explicándote su idea sobre Uzumaki mientras te empasta una muela, ¿sabes? O mirándote los dientes y sacándolos ahí, toqueteándolos solo. Va, Exacto. Ahí, hostia, de aquí puedo sacar un manga, ¿eh? ¿Me lo dejas? me lo imagino y qué turbio. Además, estuve investigando un poquito más y vi que su primer manga se publicó en el 88, o sea que el tío ya lleva tiempete. O sea, me Lleva creía que bastante, sí, era. sí. O sea, yo sabía que era viejo, pero se conserva, ¿eh? El desgraciado. Sí, O sea, no, ojalá yo porque llegara a su edad con tiene como la está él, ¿eh? eterna juventud. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, y justamente también en Tomie lo que se ve es eso, como al principio, porque parece que no, pero Tomie lleva un montonazo de años también en Sí. publicación. Y se nota bastante, de hecho, del principio al final. Y eso, puedes ver los años. CC no tiene la costumbre, pero no sé, en editoriales fuera te suele poner el capítulo dónde se publicó, porque normalmente publican revistas y tal, y el año. Y vas viendo los años y dices, madre mía, ha llovido bastante. Se nota un huevo, ¿eh? La evolución Sí, del tío. O sea, es sí, que sí, sí. Tomie creo que se empezó en el 87. O sea, él empezó a publicar. Su primer tomo se publicó en el 88. Ujú. Pero creo que Tomie lo empezó en el 87 Sí. y no publicó su primer tomo hasta 10 años después, que fue en el 97. O sea, Mm. hay 10 añacos ahí de venga a meter Sí, Tomie en revisticas sí, sí. que luego BCC viene y dice, toma, Toma, Tomie, te lo doy todo. tu examen este. Que luego hablaremos si este es el mejor formato o no para leer esta obra. Por ejemplo, Uzumaki, yo creo que sí. En Tomie discutiremos. Sí. En Tomie vamos a discutir. Vale. Y luego no nos llegó Tomie hasta el 2004. No, no llegó aquí hasta el 2004, por lo que veo. Yo es que Ujú. tengo aquí mis notas, si me veis mirando para allá, porque no me voy a acordar de todo esto. Y nos trajeron Uzumaki, que lo traía Planeta de Agostini, Sí. ¿vale? Que fue cuando que lo publicaron todavía en tomitos y tal, antes de tener el tochamen este de Planeta Comics. Y ya fue en 2006 cuando la cúpula se trajo Tomie. En 2006, pero no lo trajo entero. No vaya a ser Que no vaya bien. que vaya. Exacto. Publicaron dos de los tres tomitos y luego ya SC en el 2016 sí que sacó Tomie en dos volúmenes y luego en el 2021 ya nos trajeron La el Biblia. Tochar, que creo que ya lo otro no se encuentra. Bueno, ahora lo Mm. están recopilando, ¿no? Ahora lo recopilan en varias. Ahora lo que sí que saca ECC, que de hecho ese formato está más guay, es sin la sobrecubierta esta y es como estaban divididos originalmente. Que Tomie de hecho estaba en dos, luego Soichi también está dividido, varias están divididas, sí. Está más guay. ¿Qué pasa, José Juan? Bienvenido, tío. Sí, el directo es aquí, creo. Vale, y dejando Tomie de lado, ¿cuál crees, o bueno, cuál crees, no, cuál dirías tú que es tu obra favorita de Junji Ito? Eh, Diría que Uzumaki, en plan, sería la más rápida y la que más me viene así, principalmente porque es la única que creo que la historia está medianamente bien hecha. En plan,
que es, porque sí, yo siempre lo digo, en plan de Junji Ito, no esperéis ni que la historia tenga sentido, ni que sea una buena historia. O sea, no esperéis ni una historia, porque de hecho nunca tienen final. Eso para empezar. Y en Uzumaki, de hecho, es de las pocas que tiene un final un poco discutible, pero tiene final. O sea, no es, por ejemplo, Tomie, ya os lo adelanto, cada mini historia tiene su principio, algunas tienen final, otras no, y luego se intenta englobar todo en una mini historia que también es un poco castaña, entonces me. Uzumaki sí que me mola también el hecho de cómo hila muy bien todas las historias con el tema de las espirales y tal, sí que me gusta mucho más y le veo como más sentido, porque por ejemplo en Tomie, que eso es algo que también quería comentar contigo, pese a que todo gira en torno a Tomie, no tengo como un hilo conector tan bien hecho como en Uzumaki. En plan, por ejemplo, en Uzumaki sí que eran los mismos protagonistas y tal, y todo tenía que ver con las espirales, y las historias las creo que eran más únicas, por ejemplo, bajo mi punto de vista, y no sé, es como que lo veía todo más bien conectado. En Tomie, ¿no? Pese a que Tomie es el nexo y te lo conecta todo, las veo como muy separadas. No sé, eso también, por ejemplo, en Gyo, sí que tuve la misma sensación que como Uzumaki, que estaba todo muy bien ligado. También supongo que es porque esto, el formato lo noto un poquito más diferente. Por ejemplo, esto sí que era rollo publicaciones en revistas y supongo que ahí iba tirando de lo que se le iba ocurriendo y las otras ya eran en plan con un sentido de hacer una obra. En plan, por ejemplo, Gyo sí que estaba dividida, pero iba a ser una obra que englobase eso y Uzumaki también tenía el mismo más o menos sentido. Tomie sí que me da, de hecho, la sensación de que es sacar historias en plan conforme se le va ocurriendo con ese personaje y ya está. Igualmente, Uzumaki sí que tiene ese toque de, al principio al menos, es como, yo creo que como que cambió, ¿no? Porque Mm, si tú te empiezas a leer Uzumaki, parecen historias cortas, sí, que no acaban de tener una relación, o sea, tienen una relación entre sí en que mantienen los personajes, pero los personajes en cada historia parece como que hicieron borrado de lo sí, que cuenta pasó en la nueva. anterior Sí, sí, sí. y Eso sobre todo hasta la mitad se nota un montón. De hecho, correcto, lo suele hacer bastante. Yo creo que, eh, o sea, no lo sé, pero me da esa sensación de que hay veces que empieza a hacer historias y algunas cuajan y otras no, y que a veces simplemente quiere hacer historias random, porque por ejemplo en Uzumaki hay una que yo dije, vaya borrado han metido que se muere un pavo y es en el que empieza como a saltar y van a por el cadáver. Y luego en la siguiente están los personajes tan tranquilos y es como, correcto. chicos, que habéis visto un puto cadáver saltar, Sí, ¿sabes? Yo sí. al menos estaría un poco. Bueno, cuando el niño caracol también todo pasa en plan, bueno, pues se transformó mi Sí, colega en caracol. las transformaciones y que luego Y vuelven como otra vez, pero que es como. Y todo el mundo súper sorprendido. Y yo, chico, la primera me sorprendo, pero luego ya me lo veo un poco venir. literal, literal. Y otro problema Sí. que tiene, que es un poco lo que comentabas, es que como que no acaba las obras, ¿no? Las No, deja no como las acaba. inacabadas o te deja, por ejemplo, Uzumaki sí que lo cierra, pero Mm, abiertísimo. O sea, en plan, sí. mira, yo paso, yo he llegado Sus aquí. finales son totalmente abiertos. O sea, pero también es porque. Lo he comentado también muchas veces y de hecho, justamente con otra creadora de contenido que me dijo, o sea, una crítica a Junji Ito y tal, que decía, es que no le veo el sentido a lo del maestro del terror, a que hace unas historias únicas y tal, cuando la mayoría de sus finales no tiene. O sea, es como, mira, se acaba. Ya está. En plan, esta es la última página. Vale, te creo, pero no es una historia ni bien ni nada ni nada. De hecho, el sentido que yo lo veo a Junji Ito y lo que quiere hacer sobre todo es meterte los típicos paneles estos súper grotescos, que disfrutes ese apartado artístico, que la historia sea muy loca, pero poco más. En plan, yo no le pido que la historia esté súper bien hecha, que hayan giros ahí mega locos. Yo Ya. pido mis paneles y poco más. Pero a mí me falta algo, ¿eh? Yo ya lo he discutido contigo varias veces, pero por ejemplo, ahora que empecé a leer Shintaro Kago, solo me he leído una de las obras. Ah, y también son historias cortas, pero como que las cierra bien. Sí, Y Junji, incluso en sus historias cortas, las deja abiertas. Y es sí. como, pero a ver, alma de cántaro, por favor, chápame esto. ¿Sabes? Yo cuando me estuve haciendo la colección aquella de las historias estas del terror y no sé qué, lo Sí. dejé porque me estaba poniendo histérico. Digo, primero, claro, yo en ese entonces empezaba un poco el tema de coleccionismo Ujú. y no tenía ni el dinero ni las facilidades que tengo ahora. Entonces tenía que decantarme por qué comprar. Y yo perdía un poco los nervios en esa parte, ¿no? De estoy leyendo a lo que se supone que es el maestro del terror, no me está dando ningún miedo porque Sí. son historias súper raras y bizarras que
alguna quizás te pueda llegar a repercutir algún miedo, pero el resto, hostia, tienes que ser muy cagón para llegar a autogestionarte Mm, porque es que te saca él mismo de la obra al ser tan extraño todo, sí. Es que ¿sabes? es eso, en plan, yo creo que a mucha gente que no conoce el autor y solo escucha la coletilla de maestro del terror, eso también, de hecho lo he comentado muchas veces, que como el terror es muy diferente, no sé tampoco con qué terror va esperando la gente que se lee Ya, el autor de primeras. En plan, si esperas sustos y tal, para nada. Si esperas cosas que den asco, y sobre todo, yo creo que algo que el autor transmite muy bien es una sensación de malestar. En plan, hay muchos paneles y muchas sí, sí, no. situaciones que a mí me dejaban mal cuerpo, que lo estaba leyendo y yo decía, tío, es que da mucho asco. Es que hay cosas que dan mucho asco. Y hay, de hecho, mini historias. Por ejemplo, una que tengo yo ahí, que tengo el panel que me mola un montón, que en castellano no sé cómo, en inglés es glitter, o sea, es como aceite o algo así. Hay un panel que es el que tengo en el que está un pavo encima de una tía y se está chafando la cabeza, o sea, se aprieta la cabeza y lo que hace es caerle aceite o grasa y le está cayendo encima de la tía. Da un asco y una ansiedad esa, o sea, es que qué puto asco. Sí, sí. Entonces tú ves ese panel y no es en plan de, oh Dios, qué miedo, es como, tío, para, por favor, o sea, qué puto Es que asco. yo creo que aquí hay que diferenciar lo que es terror y lo que es miedo, ¿no? Y Sí. aquí es donde Junji juega con esas sensaciones que a medida que lo vas conociendo es eso, porque sí que es verdad que yo después de leerme Uzumaki hubo un tiempo que me quedé como medio grillado, en plan, no, ¿sabes? Joder, ¿y si he puesto Hasta, espirales en mi pueblo? no, pero, ¿sabes? Veías llegó un tiempo a ver las espirales con otros ojos, ¿sabes? Del palo de, Mm, bueno, tampoco lo miremos mucho, ¿sabes? Te por deja si ahí con acaso. el run run en la cabeza y Sí. de eso, lo que tú dices, hay ciertos paneles que te dejan como muy marcado, no es que te den un miedo, pero te dejan ahí Mm, esa sensación de esto no está bien, ¿sabes? sí. Sí, sí, Hay sí. otros que sí, que sudas, o te hacen incluso gracia, pero hay algunos momentos, también en Mm, Tomie y tal, que es como, guau, lo que acabo de leer, ¿sabes? Voy a dejarlo aquí por hoy. sí. Y eso, sinceramente, es lo que más me gusta del autor y creo que de hecho eso es lo que ha hecho que sea tan conocido. Porque ahora que, por ejemplo, sí que yo, aparte de Junji Ito y algunos autores así puntuales, nunca había leído nada de manga de terror ni nada, ni gore sí que un poco. Pero lo que sí que me pasa, y de hecho esto lo he comentado también con El mal no descansa, que también se lee muchas obras y tal, es que la mayoría de obras de manga de terror, de gore y cosas así, son las escenas que podrían ser perfectamente de eso, de pelis así, de mutilaciones y tal, y ya, pero tú te acabas la obra y luego yo no tengo recuerdos de esa obra. Y sin embargo, por ejemplo, de Junji Ito hay muchos paneles que yo a veces estoy en mi día a día y me vienen flashbacks y es como, Dios, o sea, y eso sí que considero que el autor en ese sentido lo hace increíble porque no me pasa con ninguna otra obra. Y más del plano este del terror y tal. O sea, de algunas otras obras, por la historia y tal, sí que me llega a marcar y a veces me acuerdo, pero de terror, ninguna. Sí. Pues bueno, ya hemos entrado un poquito en calor con el Juanjito. Y yo te quería comentar una cosilla que buscando info me resultó muy curiosa. Creo que me lo llegaste a comentar tú y si no me equivoco, una seguidora también me lo llegó a decir por Instagram, pero no específicamente de esto. Y es que he visto que Tomie tiene 9 películas Sí. que se Ujú. publicaron desde el 98 hasta el 2011. No he visto ni una, ¿eh? Yo Mira que tampoco. soy súper fan del terror japonés, es más, tengo mogollón de DVD, una temporada que me dio bastante joven, pero de Tomie no tenía ni idea. A lo mejor incluso tengo alguna y no lo sé, diría que no. Pero porque buscaba las más raras, me acuerdo de ir a los videoclubs, ¿te acuerdas de los videoclubs? Sí. Eh, y esas cosas, al Daily Price, que era como una tienda de segunda mano de vídeo, y buscaba todo lo que era terror japonés, coreano, chino, da igual, todo el asiático, porque es lo que más, no sé por qué, pero es con el terror que más conecto. O Ujú, sea, a mí esto de los jumpscares americanas y tal, ujú, obviamente como todo el mundo, pues meto el brinco, pero no es una cosa que me perturbe. ujú. Pero yo qué sé, las japonesas, la maldición, todo esto siempre me ha marcado un montón. O sea, Sí. yo no puedo sacar pelos de la ducha, me da pánico, Es que, de hecho, en ¿sabes? concreto, estaba pensando justamente en lo de los pelos, porque es una de estas cosas que es muy raro, tío, porque tú dices, es que no da miedo. O
sea, y como mucho da asco. Es como, yo supongo que será como la sensación esta de cuando en el mar te toca un alga o algo Hombre, no así. da miedo, pero si tú empiezas a sacar pelo y te sale una cabeza, una tía, no sé, te Ya, bueno, acojonas un ahí poquillo, supongo que ¿no? sí. Pero me refiero que ya tienes esta sensación en plan de si veo pelos en la ducha, corre, en plan, No, no cosas corre, así. pero cuando lo hago, yo qué sé, ¿sabes? Que limpias ahí y tal, siempre tengo el no sé, me da el mal rollete. No es Sí, una no llega a fobia, o sea, soy capaz de quitarlo, pero estoy con cuidado. condicionado, Sí, sí. ¿vale? Y entonces te quería preguntar yo, Ujú. viendo que ahora Netflix se ha puesto a adaptar mogollón de cosas a live action, sacó lo de One Piece, ha sacado Avatar y más o menos está funcionando, ¿te imaginas una adaptación de Tomie o de otra obra de Junji a live action? A live action, no lo descarto porque de hecho al autor sí que le mola y más en Japón sí que le mola muchísimo los live action, o sea, es una burrada lo que lo peta allí. Lo que sí que me gustaría a mí, en plan, como petición que sacasen, no sé si has visto el anime que le están haciendo a Uzumaki, que llevan un huevo de años para hacerlo. Vamos, Es no una tenía idea. locura. O sea, el autor dijo, porque por ejemplo, algo que sí que, si no os habéis leído los mangas de Junji Ito y habéis visto el anime, o habéis visto las dos cosas, no tiene ni punto de comparación. O sea, pierde muchísimo el anime, porque en cuanto pones cosas en color y pierdes, o sea, algo que por ejemplo los animes en general hacen muy mal, es que cuando lo animan y te ponen los colores, quitan muchísimo de los sombreados. Se nota muchísimo. Entonces hay muchas escenas de cualquier anime, ¿vale? Que tendrían que tener como una carga dramática muy bestia, en plan, por ejemplo, el típico personaje que no quieren que le vean los ojos y te lo sombrean para que no veas en plan que está como triste y tal, o según la posición de la cámara como que la sombra es mucho más larga, cosas así, ¿vale? Eso en los animes se pierde. Y en Junji Ito, por lo menos en los que han ido sacando, que de hecho creo que están en Netflix también, perdían un montón. O sea, los típicos paneles estos que son pues como súper gores o súper asquerosos y viene todo muy bien sombreado y tal, al estar en color lo pierde un montón. Pues con Uzumaki, el último anime que dijo el autor que quería sacar y quería hacerlo también en plan él diciendo cómo se hicieran algunas cosas y tal, todo Uzumaki está hecho en blanco y negro, pero está como en 3D. Es una rayada y está, o sea, yo he visto trozos de lo que se ha ido mostrando de los trailers y tal. Tengo unas ganas de verlo, tío, porque ves, por ejemplo, el cielo, igual que, por ejemplo, algo que es muy característico de Junji Ito, es que siempre el aire o el cielo está como negro, está como esta sensación de estar cargado el aire. Y es para Ujú. que notes esta sensación de como de pesadez, de que algo turbio hay y tal. Eso en Bueno, que todos los En animes, Uzumaki además tenía un sentido lo del sí, aire. sí, sí. Pues justamente en el anime se ve todo eso. Y se ve muy bien, porque como es solo blanco y negro, no pierdes toda esa información que a veces cuando añaden mucho color se va. Entonces, esa yo creo que sería lo que más me gustase que adaptarían, pero en todos. En plan, no solo en Uzumaki, en plan que lo pete ese anime y de repente saquen también pues, Soichi, Tomie, Gyo. Gyo sería una puta locura en ese estilo. Guío no me lo he leído aún. Tengo pendiente, Buah, pues bueno, ni Gyo lo sí que tengo se comprado. te va a ir la puta olla. Este es el de Es, los hombres pez, ¿no? Sí, bueno, es el de peces y luego a mitad, pues también con humanos y cosas así. Y hay, de hecho, un capítulo que es que es una locura. O sea, la historia está muy guay y en esa obra sí que está muy bien hilada, pero en un capítulo, porque sí, un tío se le ocurre hacer como un circo con los peces esos y los humanos peces y ya está. Y de repente, en mitad de la historia, ves como hay un circo, entran, ven el circo y se van y ya está. Y es como lo que te digo, en plan, que están pasando cosas y de repente oh, un circo y luego lo olvidan. Aquí nunca ha pasado nada y ya está, Es y que siguen con su vida. este hombre es la polla, tío, en eso. Sí. Pero es que yo estoy segurísimo que si le preguntamos, él empieza para escribir historias cortas y luego las hila en una historia, si tiene Sí, sentido, ¿sabes? yo creo que Seguro. mi sensación que siempre me ha dado el autor es que quiero dibujar esto. En plan, es que y de hecho muchas veces cuando ha dibujado ciertas cosas, porque por ejemplo hay un manga en concreto que es sobre sus gatos. O sea, sobre los gatos de Ah, su sí, novia y este lo tengo como uno pendiente de los de gatos comprar. tiene como una calavera y al principio lo odiaba y le daba miedo y te cuenta sus movidas. Yo creo que más o menos la mente de ese autor funciona así. En plan, que de repente un día estaba viendo una espiral o algo, se rayó y dijo, va, yo de aquí creo que puedo sacar algo, dibuja el panel que le interesa, hace una historia medianamente decente alrededor y cuando se ha cansado dice, ale, a otra cosa. Yo creo que por Bueno, eso pues a veces ni tienen esto lo sentido. cuenta, ¿no? Sí, En Uzumaki creo que es, ¿no? Que está al sí. final En, en- que en pone un cosas de estas, ¿no? De que es como, bueno, vi no sé qué y me Y ya apetecía. está.
Entonces, como en varias obras siempre ha comentado eso, en plan, por ejemplo, que vi esto y me quería dibujar sobre esto, o vi no sé qué, vi lo de los peces y me interesó dibujar tal. Siempre me da la sensación de que su mente trabaja así, o que él es así, en plan, que quiere dibujar un panel o alguna mini historia con algo y luego ya moverse a otra cosa. Me da esa sensación, vamos. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues a ver qué tal el anime este. Luego buscaré info, pues no tenía ni idea. Se me hace un Ujú. poco raro, ver un anime en blanco y negro, pero Sí, y de hecho tengo ganitas de verlo porque encima es como muy raro, porque es como es ver el manga, pero como con relieve, porque al estar en 3D encima lo han hecho con animación, en plan, o sea, obviamente, pero que me refiero que no es como, por ejemplo, en stop motion, ¿eh? una... Sí, ¿te imaginas? No, pero que no me refiero que es como rollo alguna peli de estudio Ghibli, que por ejemplo tú la ves y tienes la sensación de que lo han hecho manual, no sé, que es otro Ya, tipo de ya, animación, ya, ya. que no Sí, es sí, por sí, sí, sí. ordenador y Te tal. entiendo, entiendo. ¿Te imaginas El que cabrón fuera que metiéndose fuera conmigo. no, que me te imaginé en plan los paneles, como muchos youtubers, ¿sabes? Te ponen el panel del manga y te lo va leyendo, ¿sabes? Y Sí, luego te hacen y ¿te te pone imaginas? el otro En panel. plan, a Junjiito con la cámara así. Estaría guapísimo. Pues voy a leer mi manga. Bueno, vamos a empezar a hablar de Tomie, que es lo que vinimos a hablar, del Ujú, Tochamen este. Y creo que para empezar a hablar, vamos a empezar por el principio de la historia. Y yo te ujú. quiero preguntar, porque sabemos al principio, o sea, si no os queréis spoilear, pues bueno, vamos a hablar con spoilers de esta cosa, aunque tampoco es que haya unos spoilers per se. Sí. Pero bueno, básicamente, el- empieza toda la historia con una Tomie, que la conocemos en la escuela, que es jodidamente guapa, los chicos están súper enamorados de ellas y nada, que va ¿no? Se salen de excursión con el colegio, se cae por un barranquillo bastante pequeño para mi parecer, creo que ya lo hablamos. Un barranco de un dedo, en plan de una mano. Ahí. Ah. Entonces, bueno, se piensan que se ha muerto, luego se descubre que no, pero ya están en el ojo. Y claro, se ve que la empiezan a descuartizar, sobre todo también porque dicen que es muy bella, no sé, era como una locura. En plan, el profesor en vez de decirles, vamos a llamar a una ambulancia y a ver qué Sí, en plan, pasa, chicos, calmaos, dejar de apuñalar. exacto, dicen, buah, la hemos cagado, se ha muerto una alumna, vamos a descuartizarla, a repartirnos las piezas y tirarlas por ahí para que no nos pillen, lo Ujú, más lógico del mundo, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú crees? Claro, el manga, para los que no lo habéis leído, va de que luego Tomie vuelve a la vida, ¿vale? Luego, unos días después, aparece en el cole. Y esto descubrimos más adelante, que es que cada parte de Tomie es capaz de fabricar una Tomie. Si tú le haces una herida, sale otra Tomie. Y cosas, y así, ¿vale? Entonces yo te quería preguntar si tú, porque yo aquí le di muchas vueltas, porque al final creo que tiene como una continuidad ujú, rara, y creo que esta Tomie que vimos puede ser la primera. ujú. No sé qué piensas tú. Sí, yo más o menos, o sea, es que hay lo que me mola también sobre todo en Tomie, ¿vale? Pero en muchas obras también juega con eso. Es que no sabes nunca el origen, por ejemplo, el origen de Tomie, más allá de esa primera historia, nunca se dice, o sea, nunca se dice qué es, per se. Sí que se dice el rollo de lo que provoca, que es la gente se vuelve todo loca y la desea tanto que al final la quieren apuñalar, lo típico, el amor es así. Y sí que me dio la sensación de que, por ejemplo, esa era como la original y que luego a partir de pues, cada uno de los cachitos iban apareciendo más tomíes, porque de hecho luego hay muchas historias que hilan eso muy bien en el sentido de que eso explica el que haya tantas tomíes, para empezar, que no tiene por qué ser la misma tomía en cada una de las historias, por eso algunas sí que como que mueren y desaparecen y luego otras aparecen como muy deformadas, en plan como creciendo y tal. Por ejemplo, la que es un bebé, guapísima. Hostia, tío. Cosas así. Y luego, Me has sobre traído todo, los paneles ahí. pues eso, todos los que están relacionados con Tomí hacen experimentos también y cosas así. Es que luego hay un montón de variaciones, porque hay como, yo no sé si ya hacen algunos de los doctores que sí que tienen mini historias con ellas y tal, hacen mutaciones y yo no sé qué pasa luego ya con eso, pero sí que me da la sensación de que eso, de que, porque la van dividiendo y con cada esa división pues se va haciendo, pues cada una va creciendo y locura. Sí, sí. Yo sí que creo que es la original. Sí, ¿no? O sea, o parece que es lo que intenta.
transmitirte, transmitirnos sí. el personaje. Y aquí ahora que estabas comentando esto de no lo había pensado, pero se me ha ocurrido ahora, no sé si esto es un poco a modo de crítica social, lo de que es tan guapa que la apuñala, refiriéndose un poco a la violencia de Mm. género también, ¿sabes? Yo lo vi también en plan como la gente esta que se obsesiona y tal, porque sí que es verdad que aquí no creo que tenemos tanto esa mentalidad, quiero creer también. Pero sí que, por ejemplo, en Japón es muy típico, tampoco es que esté en Japón ahí Sí, todos los días. el El fanatismo que fanatismo está hay. a las idols y, por ejemplo, las típicas noticias estas de que se obsesionó tanto, de que te quiero y por ti mato y todas esas cosas. Sí que lo vi también muchísimo en ese sentido, porque es lo que más cercano creo que tienen ellos también, el tema de las idols y todo eso. Sí. Y también, pues eso, la actitud también ya me lo creo muchísimo, porque encima la actitud es que da puto asco del personaje, es que dan ganas de matarla, pero Hostia, vamos, ya, tío, es que da mucho asco. tiene una soberbia. Sí. Después comentamos por aquí, porque tenía algo sobre esto apuntado quería comentarte sobre eso, ¿no? Sobre la actitud de Tomie que, madre mía, qué asco. Pero bueno, que sí, que yo opino como tú, yo creo que es la primigenia y a partir de ahí empezó la liada de las Tomie, se descubrió eso que se regeneraba y demás. Creo que hay historias bastante chulas dentro de esto, ¿no? Tienen las historias cortas y tal, estas, pero Ujú. a mí las que más me gustaron fueron las que tenían como un desarrollo y duraban 2 o 3 Sí. capitulillos. Creo que ahí conocías un poco más a Tomie, incluso había momentos que le podías llegar a coger un poquito de cariño hasta que se le iba a dar la flapa. Ujú. Y creo que eso es lo que hacía bastante guay, ¿no? De esas historias creo que fueron las que más me molaron a mí. No sé si tú Sí, yo opinas lo igual. mismo. Sí, de hecho, por ejemplo, de aquí sí que me he marcado algunas para ir comentándolas, porque pese a que el principio, por ejemplo, de la obra sí que es un poquito caótico, más que nada porque lo que has comentado, en plan, sobre todo la primera historia, la escribió muchísimo antes de que él fuera mangaka per se nota bastante, sobre todo por el apartado artístico. Y normalmente en Japón, por si no lo sabéis, muchas veces los autores lo que hacen es hacen una historia, se la juegan para presentarla a una editorial y si les funciona la editorial les dice, vale, continúa. Pero todo el mundo entiende que esa primera historia es una putísima mierda, porque no eres mangaka, o sea, no eres nada, ni sabes dibujar muchísimo, ni siquiera sabes qué es lo que mejor se te da. Entonces, tiene un montón de fallas esa historia, o sea, es un colador andante. Pero luego, por ejemplo, rápidamente, una de las historias que te empiezan a contar, que es la de fotografía esa y tal, esas son como Está muy más o chula, tío. menos, es un tocho bastante, o sea, yo creo que son perfectamente 4 o 5 historias, porque empieza en la menos de la 100 y acaba en la 220, o sea, es este tochico, o sea, es bastante. Y toda esa mola bastante porque lo primero, te empiezan a transmitir la personalidad asquerosa que tiene Tomie, que da puto asco. Te empiezan también a transmitir cómo tiene este poder de poder controlar a la gente y cómo vuelve loca a la gente súper fácil, porque empieza a tener como un grupito de seguidores, empieza A a ir los en contra de hombres, una tía. realmente, Sí, 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 sí. Esa, por ejemplo, es el que tiene también el panel más. O sea, hay dos paneles bastante conocidos de la obra. Uno es un cuadro que le hacen y otro es una fotografía en el que sale que tiene como dos cabezas y tal. muy El guay. panel ese es de esa serie de historias y mola un montón como está súper bien hilado. Toda la historia, como al final pues, matan a Tommy, spoiler, y todo lo que lo lían, porque Va a morir unas cuantas veces Tommy, sí, ¿eh? muere En bastante, la ya os lo obra. aviso, ¿eh? Pero esa, por ejemplo, también me moló porque muere, se cae la sangre en la. Esa es en la que se cae la sangre en el suelo y de repente vuelve a la vida, pero cuando la cogen y la rajan sale un montón de sangre. Porque es como que tiene como la capacidad de que tú cortas a Tommy y se empieza a regenerar un montón. Pero se regenera de la más mínima parte que Sí, dejes, en sí, plan cualquier mierda. sangre, pequeña carne y tal. Entonces, es una locura. Y esa historia mola un montón porque es lo que comento. Son como 3 o 4 capítulos, ves un poquito más la historia y sobre todo ves lo turbia que es la tía y cómo quiere las cosas y manipula a quien sea para A mí no conseguirlo me solo. quedó claro si había forma de matarla, porque es que hasta la quemaron y En todo, teoría, y quemándola. En sí, teoría se pero dice hubo una eso. que se quemó y también salió ahí todo horrorosa, o no sé, ¿sabes? Es que creo que tienes que quemarla y rollo que se deshaga todo el cuerpo, porque es lo que dices. Hay un par que las queman y aunque sean quemados, empiezan a regenerar. Sí, Tardan muchísimo más en regenerarse, pero al final se regenera. Pero es eso, porque de hecho, luego en las partes de la historia en la que ya empiezan como los ejércitos de Tomie a pelearse entre ellas, porque hay varias Tomies y solo quiere quedar una,
siempre intenta rayar a la gente para que la maten y la quemen. Sí, Entonces entiendo que ella sí que sabe su punto débil. sí, sí, sí. Eso más o Que menos. la que se inyecta el pelo, tío. Esa está guapísima. Esa está muy dura. ¿Ves? Cosas de pelos. Y que Es que a mí, para mí la favorita fue la última, tío. Donde la intentan matar de las tres, verdad. O sí. sea, Que es la donde única que está la... medianamente ligada para darle un final a la obra. Correcto, parece que van a Medianamente. darle un final y no. O Qué sea, pocho. no. Qué pocho. Fue Y es que como... esa Yo me historia. ilusioné, ¿eh? Yo me Sí. ilusioné, tío. Y fue Yo me la como... estaba leyendo y pensé en ti, digo, va, seguro que se cree que va a tener un final esto. Y perfectamente la pones a mitad de la obra y simplemente serían 2 capítulos ligados y ya está. Puedes seguir con Correcto, lo que quieras. correcto. Sí, 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 sí. sí. Que de Qué hecho, cabrón, tío. con esto spoiler, o sea, este año se publica la continuación de Tomie. O sea, Ah, es verdad que me va a dijiste. sacar 2 o 3 más. Entonces, para que veáis que realmente, aunque ha pasado un montonazo de años, el autor sigue teniendo en cuenta ciertas obras y no se descarta totalmente que saque algún capítulo extra o lo que sea. Porque lo que mola también del autor es eso, que como está muy separado, cada capítulo de... O sea, no es una historia conjunta, cada capítulo podría estar perfectamente separado. Eso le da la posibilidad de poder añadir capítulos, o sea, cuando quiera. Y eso en parte también me mola del autor. Sí, lo que a ver cómo queda esto en la estantería al lado del Tochamen. Sí. Que eso dependerá de lo bien que lo haga CC, pero bueno. A mí es que ya me da igual, porque, por ejemplo, para los nuevos que os compréis cosas de Junji Ito y tal, ni os lo penséis. O sea, la nueva colección que están sacando, compraros esa, del tirón. Para los que, como yo, habéis tenido los 1000 problemas que tiene CC, que es que te saca una obra, luego te la saca en edición flexi, luego te la saca recopilada, luego te la saca en otra colección y luego te la vuelve a sacar en otra colección, Y en medio ha sacado 3 bromas asesinas, por si acaso. sí, pues estás ahí en la mierda. Que de hecho eso, por ejemplo, aquí de creadores de contenido, tengo dos amigas que también suben vídeos y tal, que una es Sara, que está enferma, y otra Maite, que también está enferma, que no sé si estáis enfermas, porque tienen la colección entera de Junji Ito como 3 veces. O sea, Sara sé que la tiene seguro 3 veces. En plan, sé que tiene la que tenías tú, luego tiene la recopilación que sacaron y ahora se está haciendo la nueva, que también recopila eso. O sea, que Madre mínimo mía. las tiene 3. Y luego las otras igual, o sea, es una locura. Y tener en cuenta que de cada vez que sacan un tomo flexi, que flexi es básicamente esto, que es flexible, pero vamos, esto cruje más que una caja de madera. O sea, Sí, que sí, esto cada vez flexible, que lo pues. abra yo sufro, ¿eh? Digo, Sí. esto creo que van a Entonces, salir las hojas volando un día. te sacan los tomos normales y luego te los sacan en edición flexi y si son tan grandes como esto, luego te los recopilan también. Y luego si sale en otro sitio más, pues a recopilar otra vez. Entonces es una locura. Eso es lo único que no me gusta de Junji Ito aquí en España, que es culpa de ECC realmente. Por eso te odio, ECC. Yo creo que aquí la han cagado, porque es un poco lo que comentábamos y para comentarlo aquí y tal, porque, bueno, hemos estado hablando Edward y yo, básicamente cuando nos empezamos a leer la obra y una cosa que me pasó a mí es que yo normalmente cuando me cojo un tomo intento leérmelo de pe a pa y no cambio hasta que no me lo acabo. Intenté hacer lo mismo con Tomie, no se puede, Falla, no se puede. falla, No lo falla hagáis total. porque está pensado para salir. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Esto se empezó a publicar en el, a ver que lo tengo por aquí, eso, en Chuletilla. en el 87 y acabó en el 2000. O sea, fueron 13 años de Tomie que tú te quieres leer en una tarde. No. Mm, O sea, el pavo ya lo pensó de que esto iba a tener una periodicidad pues mensual, bimensual, lo que fuera, y que te lo ibas a leer así. Entonces, así sí que te entra, porque te viene la revistita y tú al mes siguiente te viene tu tomie y tú, ah, qué guay, vas con las ansias de leer ese claro, tomie porque te gustó el anterior y te lo lees como otra historia corta. Si te lo lees todo esto de golpe, se te hace una bola increíble. totalmente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que es, de hecho, una de las cosas que cuando me dicen, es que, buah, estoy leyendo Junji Ito, sea la obra que sea, ¿vale? Y se me está haciendo súper pesado. Y le digo, normal. Es que vosotros tener en cuenta que de hecho muchas veces las recopilaciones estas, en Tomie, porque por ejemplo sí que está recopilado en todo esto, pero hay varias recopilaciones que son las que están sacando ahora de Maestro del Correcto. Terror, que no tienen puto sentido esas recopilaciones. O sea, ya os lo digo desde aquí, porque me recopilan, por ejemplo, todas sus historias en historias que tienen que ver con mansiones. Vale, o sea, me pones una Biblia así de todo lo que habrá escrito ese señor de mansiones, pero no están relacionadas, A no mí me están gustaba nada. mucho el formato ese antiguo, donde lo tengo yo ahora aquí. El que tenía que no cabe.
Pero claro, es que este formatillo, que era así, Ese valía estaba cinco muy noventa bien. y cinco tío. Esto molaba porque esto sí que te lo puedes leer así del tirón, son 2 o 3 historias Mm, y sales, pues eso. Yo salía cabreado por lo de los finales, pero que entiendes que son 2 o 3 sí, sí. historias que te entretienen un ratete. Sí, pero es que sobre todo Está guay. es que esa en formato y precio estaba increíble, tío. Es Sí, que tío. estaba muy, muy increíble. De Es hecho, 5,95, ¿eh? la No época sé por buena qué de no la los memes. acabé, tío. Me quedé en Sí. el 6, creo. Porque de No sé hecho cuántos luego son, la, pero la peña, antes de que sacaran la que estaban sacando ahora de Maestro del Terror, toda esa colección de manga, para que os hagáis una idea, cuesta en torno a 120 y algo euros. Yo la he llegado a ver a 500, ¿qué 580 dices, en, loco? en Wallapop, gente flipa. Que Esta, vosotros, sí, 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 sí. Pues tú ten en cuenta que hasta hace voy a venderlo, un tío. año, estamos a 2024 ya, joder, 2 años. Sí. Hasta hace 2 años que sacaron lo de Maestro del Terror, desde que salió ese tomo, no habían vuelto a reimprimir nada. O sea, se agotó la primera o segunda semana, o sea, se agotó rapidísimo y ya no encontrabas nada. Y tener en cuenta que eso significa que no te podías leer nada de Junji Ito físico en español, porque no existía, porque todo el Ya, ya, monopolio lo ya. tiene CC. Si ECC no lo saca, no te lo puedes leer. Por eso cuando empecé yo, Junji Ito estaba todo cabreado con ECC, más aún de lo que estaba ahora. Pero es que es eso, o sea, hacen las cosas muy, muy mal en ese sentido. Y luego, claro, yo lo entiendo, en vez de volver a sacar esa que vale 5 pavos, pues me lo recopilas y te sacas 20 pavos. Y es como, vale, duele, pero bueno, por lo menos tengo la opción. Ya. Pero duele. A mí lo que sí que me ha molado bastante de tener esto, de Tommy, es un poco lo que comentabas antes. Claro, esto empezó en el 87 y acabó en el 2000. Tenemos 13 años de historia del colega que se ve. O sea, tú en el dibujo vas Sí. viendo y es eso. O sea, el dibujo y el guión, porque las primeras historias son malísimas. Sí, Pero si tú ves, es que si tú es que no has leído las historias malas de Junji Ito, o sea, si te lees las malas, te pegas un tiro, chaval. O sea, porque es lo que te digo, en plan, ves, uno, que el apartado artístico es pochísimo, pero pocho hasta decir, no quiero seguir viendo esto. Que luego las historias no tienen ninguna correlación, que los diálogos, ya de por sí algunos diálogos, o sea, si leéis mangas japoneses, muchas veces los diálogos están más vacíos, en plan, mm, hablan por hablar. Si juntas todo eso encima con que no tienes experiencia y el dibujo es malo, es que te sale cada una, tío. De hecho, de la recopilación esta de Maestro del Terror, hay 2 o 3 que van de mansiones y tal, y salen las primerísimas que dibujó. ¡Buah! ¡Qué horrible, chaval! Es que qué horrible. Que yo dije, mira, me mola porque a mí sí que me gusta ver cómo el autor realmente ha tenido una evolución, sobre todo a nivel artístico, me flipa eso. Y tú lo ves, en plan, de pasar de eso, que son garabatos súper pochos, que no tiene nada de profundidad, que los sí, sí. personajes son súper planos, que no hay sombreado en ningún sitio, que es todo horrible. Y luego ver los pedazos de paneles que saca a veces y dices, joder, o sea, ha cambiado bastante. Pero mola un montón eso. Además, creo que les pasa a todos, ¿no? Porque, o sea, es eso, el 87, toda esta gente empezó, yo creo, también a dibujar un poco sin maestros per se, ¿no? Era Sí, como me fijo en, ¿quién se fijaría? Osamu Tezuka y algunos que estuvieran por ahí de terror, que no sé quiénes son y tal. Creo que los mm, comenta por aquí también, de quiénes fueron sus inspiraciones. Y claro, eran autodidactas, un poco también como cuando coges los Marvel clásicos y tal, y dices, mm. coges dibujantes del principio y ves cómo han evolucionado a hoy, dices tú, hostia, tú hacías estos Sí, sí, ñordos, tronco, se nota un y mola montón. bastante. Y O a mí, sea, de eso hecho, eso bastante. me gusta un montonazo y sobre todo que te dan un apartado. Porque, por ejemplo, el problema también de eso, de cuando partes de una base o intentas hacer lo que hacen todos, es que no tienes personajes únicos. O sea, que sí, puede que la historia de tu obra esté bien, pero tus personajes fácilmente se confunden con otros personajes de otras obras. Y eso, por ejemplo, a día de hoy y desde los 2000 o así, sobre todo depende de los géneros, se nota un montonazo. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Pero Fairy Tail, todos sus personajes son súper similares a cualquier personaje. O sea, hay personajes típicos que tú pones, el típico personaje con pelo negro de anime, y fácilmente te confundes a todos de diferentes obras, sea de la que sea, porque Bueno, tienen los porque rasgos muy similares. todo Dios vive de ahí, en ese caso, beben de Akira Toriyama y a tomar por saco, o sea, Sí, a eso me refiero, en plan, que tienes esa base y quieras que no, como que te da esas. Por ejemplo, todas las caras son muy similares de muchos personajes, en plan, el perfilado, el sí, mentón y sí, sí. tal. Y luego, por ejemplo, ves autores como este, como Junji Ito, que
quieras que no, en plan, las caras, pese a que son súper grotescas algunas y tal, son más humanas, en plan, no tienen las facciones tan Porque tiene marcadas, son un más estilo más gorditas. occidentalizado, ¿no? No tira tanto hacia el manga. Sí, no es, y es más un poco a veces realista en ese sentido, en plan, que la gente Sí, también es como gente de a pie, en plan, tiene un hacen estilo muy pozos, no propio. están. Sí, 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 sí. sí. Bastante, pero también es un riesgo. Yo creo que Sí, cuando te eres puedes ir. mangaka es como me salgo del estándar Mm, y me lanzo aquí a la piscina con mi estilo y lo mismo me crujen, o hago algo similar y sé que va a funcionar, ¿sabes? No sé. ya. Es Como que a ahí Junji se la pega, pues ya está. sí que es difícil. Luego, por ejemplo, puedes hacer pues lo que hacen muchos, que hacen como cosas intermedias, en plan, que sí que tienen su apartado artístico en plan único y sí que hacen cosas muy, muy únicas, pero quieras que no, más o menos todos en la misma corriente. Eso también, pues bueno. Vale. Y una cosilla tal, creo que hay un montón de gente, o sea, tú y yo creo que coincidimos en que preferimos Uzumaki, pero sé que hay un montón de gente que considera Tomie su obra nicho de Junji, o sea, su Mm, obra favorita. Pero a mí, claro, al solo tratar de Tomie, y esto se me volvía lo que comentamos, ¿no? Es un poco repetitivo y no veía nada muy nuevo en cada obra, claro. ujú. Entonces, y tampoco lo que encontré era que no tenía como una coherencia. Ya sé que esto es una obra de ficción, no estoy buscando aquí que todo encaje ni que mache bien, pero era como muy a salto de mata. Ujú. Entonces, no es que pida realidad, pero pedía, o sea, en Uzumaki es eso, estaba como todo mucho más hilado, Sí. mucho las cosas eran puto absurdas, pero tenían como un sentido, Sí, que al pasaban menos por algo, había como incluso un la nexo y gente estaba todo exacto. que decías, vale, muy entre comillas y muy con pinzas, pero lo podía hilar Y un aquí te poco. salcaban lo de las mutaciones, como luego se inventaba otra milonga y después Sí. otra, y era como, hostia, tío, parece que estoy leyendo cosas completamente diferentes todo el rato. Entonces no entiendo Ujú. a la gente, ¿no? Esta que dice que Tomie es como su obra favorita. O sea, ¿cómo lo ves tú esto? Puf, difícil. A ver, es que se juntan varias cosas, porque, por ejemplo, yo sé que las pocas personas así que conozco que sí que son muy fans de Junji Ito, la primera obra que se leen, eso suele pasar en casi todo, la primera que te lees del autor suele ser tu favorita, porque es la que más te impacta. Por ejemplo, a mí me pasó con Uzumaki. Y encima, lo bueno que me pasó con Uzumaki, que es por lo que Tomie no es de mis favoritas, es que en Uzumaki juntan un montonazo de cosas muy absurdas, en el sentido de que, por ejemplo, igual estar viendo como un tío se muere y se queda súper deformado, a cómo de repente un niño se transforma en caracol, a cómo de repente todos empiezan a vivir en una casa y pues obviamente de vivir en la casa y estar muy cerca, al final te fusionas con la gente. Entonces tienes un montonazo de cosas súper locas, tienes un montón de tipos también de paneles muy diferentes, porque hay algunos que son de cadáveres, descomposiciones, tienes luego transformaciones raras, tienes, no sé, en plan, tienes muchas cosas. Y en Tomie, por ejemplo, no es de mis favoritas porque siempre es sota, caballo y rey. En plan, siempre es, estoy todo loca, vuelvo a la gente loca, me matan, pasa algo. Intento que a la gente se mate por mí, me sale mal, me matan, pasamos a otra historia. Entonces, eso creo que sinceramente pasa porque mientras que en Uzumaki sí que si te das cuenta la historia no gira en torno tanto a los personajes, sino más a la ciudad y lo que tiene que ver con la ciudad. Y en Tomie solo es Tomie. O sea, da exactamente igual los personajes secundarios, dan exactamente igual donde esté, siempre es Tomie. Entonces, eso, si te lo lees de golpe, de hecho, como por ejemplo hemos hecho, fue una mala pasada, porque a veces se te hace pesado, a veces tienes sobre todo la sensación de que muchas historias son muy similares, y eso, por ejemplo, si divides la historia en varios volúmenes, no lo tienes, porque de hecho habían como tres o Sí. cuatro historias que literalmente son lo mismo. En plan, de repente un ejército de pavos se están a tope con Tomie, se empiezan a matar entre ellos. O vuelves loco a un tío, se matan entre ellos. Y luego sí, entre medias hay historias como muy, muy únicas y historias que son una burrada. Por ejemplo, la que más disfruté yo, que esa sí que entraría en mi top de historias de Junji Ito en general, es la de un tío, los tíos estos que se vuelven súper obsesivos y el tío la tritura en su casa y hace como carne picada y lo que se le Hostia, ocurre, como se tío. empieza, porque llena tanques Lo de del momia saque, ¿no? triturada, sí, llena tanques, pero empiezan a crecer porque se empieza a juntar la carne y dice, ¿qué podemos hacer? Y dice, claro, como mis padres tienen una esto de destilería de sake,
lo llevamos ahí y los tiramos y hacemos pues saque de carne humana. Y el otro, lo veo. Llegan, lo tiran, empiezan, claro, eso empieza a fermentar con los calores y tal, y se empieza a llenar el aire como de pues, las feromonas de Tomie también, y empieza a obsesionar a la gente. Los trabajadores que son hombres también empiezan ahí, todos empiezan a tomar y tal. Una locura. O sea, esa me moló un montón y fue en plan, ¿ves? Es que me faltaban más historias a veces así de re locas. En plan, Sí, 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 sí. contadas así de que dijera me vuela la cabeza. En Tomie, dentro de que es un tochaco, muchas notaba que eran muy repetidas. Entonces, por eso para mí no la pondría como en mi top top, porque por ejemplo Uzumaki sí que me dio eso. Pero considero que realmente sí que es muy muy buena la obra. O sea, entiendo que a mucha gente le guste. Y por ejemplo, entiendo, normalmente hay como un top de, bueno, más o menos, ¿vale? Pero normalmente son Tomie, Gyo, Uzumaki y a veces se mete también Soichi, ¿vale? Porque también es una putísima Biblia. Esas son como los personajes así más emblemáticos o obras más emblemáticas. Y por ejemplo, tanto Uzumaki como Gyo no giran en torno tanto a los personajes protagonistas, sino más a locuras que pasan en esos entornos. Y sin embargo, Tomie y Soichi sí que me dan la sensación de que van a ser similares. O sea, Soichi sí que no me la he leído entera, me leí unos trocitos y tal. Y Soichi sí que me da la sensación de que le va a pasar como con Tomie, que se va a centrar mucho en el personaje y yo creo que el Ya. personaje va a absorber toda la historia. Entonces, también es eso, si divides la historia yo creo que gana muchísimo más, porque Soichi también es una putísima Biblia y creo que le va a pasar lo mismo. Vale, y recordando lo que te decía antes, ¿no? De Tomie, que se le tiene, que lo que comentabas, que se le coge un asco tremendo y que no es aguantable a esa chica, ¿no? Yo creo que esto lo montó para mantener un poco el interés del público, ¿no? De ver esta Tomie malvada, buah, ya de repente ya le estás cogiendo asco y empiezas como a empatizar incluso con la gente Que que la la quiere mata, en matar. plan, por favor, Sí. matarla ya. ¿No crees que hubiera estado guay ver alguna historia donde una de las Tomies fuera una persona medio decente y dar ese giro así de repente? Em, Al principio lo estaba pensando. Digo, no creo que todas sean malvadas. Es decir, que sí que esperaba que hubiera alguna que fuera como buena o fuera como la redención de todas o a lo mejor lo ligase de esa forma, porque luego hay un momento a partir de la mitad de la obra, o mitad casi final, que ya es una locura. En plan, la gente empieza a hacer experimentos y tal, y hay uno que hacen que lo típico de que vas al cole o al patio o lo que sea y te inyectan una jeringuilla con ADN de Tomie. Y tu hija pues se transforma obviamente en Tomie. Esas me molaron también un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes en la misma ciudad como varias Espera, Tomies espera, en un porque mismo antes de barrio. soltar una frase, tu hija se transforma obviamente en Tomie, Es claro, que lo más obvio. O normal. sea, a mí pinchan a. O sea, voy con algún sobrino o algo y lo pinchan mientras estoy jugando con él y digo, ya está, se va a hacer Ya un está tomie o mierda, algo. Tomie, tío. Sí, yo digo, hay que matar, hay que quemarlo, ya está. Entonces es eso, en plan, esas historias yo pensaba que al transformarse alguna de ellas, sí que tendrían el aspecto, pero que, yo qué sé, si se aliasen o fuesen buenas o yo qué sé, o fuera por otro lado. Pero yo creo que algo que sí que tenía claro al principio y lo mantiene en toda la obra es que Tomie tenía que ser mala. En plan, que su actitud tendría que dar asco. Entonces creo que por eso nunca lo cambia a lo largo de la obra, porque creo que quiere que hasta tú como lector te dé asco. Entonces entiendas el por qué la apuñalan. Porque si se hiciese buena, luego estarías en plan, joder, me da pena que la apuñalen, ¿sabes? Pero si no, dices, es que se lo merece. Ya, vas leyendo en plan, bueno, ya está, ya la han matado, menos mal, ¿no? Sí. Vale, pues eso, gente, tenéis cuidado con Edward, no lo pinchéis por la calle porque, o a Yo nadie no, yo cercano a la porque lo mínima que quema. empiezo a ver a alguien que pincha a alguien, madre mía, los barrios de Yonki estarían a tope de Va Tomíes con el lanza, va con el lanzallamas, tío, ahí Tomie. quemando ahí. Sí, ya te digo. Vale, Eso. tío, pues yo creo que lo hemos tocado todo, ¿no? Un poco Ujú. así por encima, joder, el apartado artístico, un poco el guión y tal. Entonces creo que llega el momento, para ir cerrando, de que le pongamos una nota a la obra. Es complicado porque, claro, no sé si es justo ponerle una nota a un tochal cuando no fue pensado como tochal. Ya, es que eso también es lo más así. De hecho, es lo que te comento, en plan, por ejemplo, si yo tuviera que poner notas a obras de Junji Ito conforme
Es que yo no me la leo, yo fracciono mucho las lecturas. Pero como en teoría ECC te lo vende para que lo leas, la nota bajaría de la gran mayoría que me he leído un punto o dos fácil. Y de hecho de Tomie le pasaría eso. Y este mes, por ejemplo, yo sí que me lo he leído en 2 meses y he ido fraccionando, porque de hecho yo también puedo leer de uvas a peras, y me iba leyendo una, dos historias y luego me movía a otra cosa para leer. Pero si te pones a leer todo esto del tirón, yo creo que baja muchísimo, porque uno, al final se hace pesado, tiene la sensación de que constantemente es muy repetitivo todo, Sí, y como que esta idea que a veces, por ejemplo, me pasa cuando leo obras de Junji Ito, que es esta sensación de, tío, es algo único lo que estoy leyendo, cuando lees tantas veces lo mismo, como que se pierde. Y al final se te hace pesado, se te hace bola y dices, tío, ¿qué se me está haciendo esto ya cansino, tío? Vaya puto asco. Y eso, por ejemplo, no me gusta, porque en concreto cuando me leo algo de Junji Ito es porque quiero escapar de pues, todas las cosas en plan típicas de manga que a veces solemos leer. Entonces, dependería bastante, ¿eh? Si lo dividimos en varios o si no. pero a un nivel general, ahora con los regustillos estos que además te has traído a la mente, la historia del saque, los pinchazos en el parque. Es que está guapísimo. A ver, yo como nota en La, plan la del así. hielo, la del hielo no estuvo mal tampoco. Eso te encuentras. Es que, tío, ¿La del esto hielo es una. cuál era? ¿La que se la Tío, encuentra todo random te en la encuentran montaña? una tía en pelotas Ah, eso en estuvo medio muy guay. de la montaña nevada y Eso está estuvo muy viva guay. y se quedan ahí como. Pues vale, pues está viva. ¿Cuánto llevas aquí? Sí, No, unos meses. y lo típico. Y el otro en plan, toma mi ropa, en plena ventolera, y yo en plan, venga ya, tío. Venga ya. O sea, no, no, no. A ver, yo mínimo un 8 le daría, si te soy sincero. También he de decir, ¿vale? Que es porque yo soy bastante fan. O sea, muy, muy fan. Y por ejemplo, para que os hagáis una idea, Uzumaki tiene un 10, o sea, es mi obra top. Y Guío yo creo que le pondría un 9. Entonces, yo creo que esta sí que me gustó un pelín menos. Y también yo creo que le juega una mala pasada el que sea tan, tan, tan tocho. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando iba por la mitad, ya era en plan, uff, tengo que espaciar más las lecturas porque si no se Sí, empieza a hacer muy esto. Porque encima, por ejemplo, hay veces que sí que me he leído recopilaciones de Junji Ito, como las de Maestro del Terror, que aunque sean muy, muy tochas, porque algunas sí que eran como la mitad de Tomie, por ejemplo, tienen de hilo conductor, yo qué sé, tumbas o algo así. Y cada historia es muy única, pero muy única en plan de que, por ejemplo, hay una en la que van a un sitio y de repente de los suelos empiezan a salir tumbas, porque en ese pueblo donde quien se muera, ahí plantan una tumba. Entonces, si te han muerto en tu casa, te ponen una tumba, por ejemplo, en el váter, si te han muerto ahí. Si estabas por la calle y te mueres, de repente ponen una tumba. Si estabas en la carretera, ponen una. Entonces, y las tumbas ahí en Japón es como un pilón así grande. Entonces está toda la ciudad petada. Y te lees esa y dices, hostia, qué guapo. Y de repente pasas página y la siguiente historia va de que van a ciudades o van a un pueblo en el que cada milímetro del pueblo tiene que estar puesto en un mapa gigante. Y si borras el mapa, no sabes por dónde tienes que ir. Y la gente en ese pueblo se le olvida todo. Entonces, hostia. es una locura y va luego de muertos y cosas así, pero pasas de una página a la otra y de repente es algo totalmente nuevo. En Tomie no. Y me faltó eso Ya. muchísimo, que en Uzumaki sí que lo notaba, pese a que estuvieran en la misma ciudad, pero aquí no. Y aquí me tocaba, yo como lector, decir, vale, esto no está pensado para que se lea así, no me puedo leer todo esto de golpe, en plan, tengo que espaciarlo. Entonces, yo creo que por eso le bajaría la nota, sinceramente. Bueno, Y ahora tú, pues. mójate. Mójate, quiero Ahora, ver cuando me tu... Esto cancelan, sí, yo creo que esto le es daría una un mierda. 6. Un 6. Pues nada, gente, se acabó el directo. O sea, A ver, es que argumentamelo. Uzumaki para mí fue como el top. Incluso Mm, las historias cortas, hay algunas que he disfrutado un montón. Ya no ujú, las recuerdo todas ahora, pero, pero no sé. Es un poco lo que tú dices. O sea, me faltaba como originalidad. Así que hay muchas historias destacables que están guapísimas, y, que individualmente a lo mejor le daría hasta un 10, ¿vale? mm, A cada historia. Pero me ha jodido mucho lo que tú dices, la edición. O sea, yo no estoy acostumbrado a coger un tocho y tener que espaciármelo. Normalmente lo mm. que digo, yo cojo, me lo leo y esto. Si voy a leer esto, es Sí. De esto. hecho, eso Hasta que cuando me lo acabe. dijiste yo dije, uff, va a sufrir. Pero dije, tiene que vivir la experiencia. Y empecé, pam, y dije, vale. Y entonces empecé a meter otras obras, me dejé Mm, semanas en medio. Para cuando volvía, pues me leía dos o tres y me iba. Pero mm, claro, incluso eso, leyéndote dos o tres es un poco lo que tú dices, ¿no? De que había momentos en los que sí decías, hostia, me ha sacado la de los pinchazos en la calle,
o me ha sacado no sé qué, pero otra es como, hostia, pero si esto lo acabo de leer, tío, o sea, Ya. como y claro, eso también jode porque dices, si está aquí junto, supongo que estará por orden cronológico, me imagino que no serán tan cafres, quiero creer. Además, la Quiero creer evolución yo del también. dibujo parece que sí. Sí. Entonces dices: "Hostia, llegaste a sacar cosas muy parecidas, muy juntas también", ¿sabes? Mm. Es Como que que le faltaba eso ahí. es lo que nunca sabré. Y me jode porque, por ejemplo, sí que es verdad que hay historias como muy, muy únicas y creo que historias que están juntas es porque tienen que ver con la misma mini trama, por ejemplo, la de las fotografías, la que luego están en un hospital, esas sí, pero luego hay historias como separadas totalmente, que son, por ejemplo, las típicas estas en las que alguien se vuelve loco, mata por ella. Esas me las puedes espaciar metiendo, por ejemplo, entre medias las historias estas de, pues van a la montaña y se la encuentran. Y luego me metes otra vez otra historia, porque, por ejemplo, hay uno que se vuelve loco y es un pintor. Luego, justo después me pones una muy similar que vuelve loco a otra persona y la apuñalan o no sé. Y luego me metes otra que vuelve loca a mucha gente y esa mucha gente quiere apuñalarla y es como, tío, que sé que es la gracia apuñalarla, pero tres historias seguidas de... Ya, Y ya, y encima además todos comentando lo muy mismo. similar. Es eh, que lo que denota aquí es como que tenía que cumplir con plazos, a lo mejor, ¿sabes? De mierda, estoy con otras yo creo que cosas, también, sí. llega el mes, tengo que sacar Tomie, ¿qué hago? Pues apuñalarla, ya está. Lo más fácil. Porque Sí, en las que se expande mm, es eso, encima son más largas, desarrolla más, o sea, también la del hospital a mí me encantó, todo el tema de cómo se transformó la chica, o sea, es que lo evolucionó mucho. En otras era como de la noche a la mañana la pava se había transformado en Tomie, sí. pero en el En esa, hospital fue como una era de las primeras y tal, evolución sí que tardaba más. Y te y mete como además después que esta la tenían en el intriga. sótano Sí. metida, como Está empezaron a muy guay eso. experimentar, no sé qué, cómo te explicaban también todo lo de la mutación de Tomie, todo eso, Sí. eso está guapísimo. Esa historia para mí es un 8 un 9. Ujú. Pero luego es eso, tiene como muchas, demasiadas, que son Similares, como, es que sí. las puedes quitar, ¿sabes? Ya que ya lo pillé, que la gente se enamora de ella loquísima y la quiere apuñalar, descuartizar y de todo. O sea, yo Mm, quiero locuras, porque sé que tú puedes llegar a esto. sí. Lo único que, claro, si fue de sus primeras obras, entiendo que luego fue evolucionando mejor Mm. con Uzumaki y con todas las demás, ¿no? Y Entonces, es que, por bueno, ejemplo, muchas de estas, ya no es solo que, porque, por ejemplo, muchas veces también se piensa que cuando publica una historia luego tiene como 2 o 3 semanas para publicar otras o lo que sea, y hay veces que ha hecho parones de años y que luego, porque, por ejemplo, ahora la nueva que va a sacar es por un evento de no sé qué, en plan, por el X aniversario voy a sacar otra historia de Tomie. Habrá varias veces que habrá hecho lo mismo, entonces hay veces que entiendo que si han pasado meses, como que repita el mismo patrón de historia. Y más sobre todo si está haciendo como, por ejemplo, entre medias, tú imagínate que está en publicación en Japón y ese año publica algo de, pues las típicas historias random estas que publica, que están recopiladas donde tú lo tienes el librito ese, y a la vez estaba sacando Tomie, y Tomie era como su importante y tal. Si va mezclando esas dos, entiendo que a veces algunas sean como sí, repetitivas. sí, puede ser. Es que pierdes, la putada de esto, de cómo lo sacan aquí, es que pierdes todo ese contexto, y a veces eso le da todo el sentido a todo lo demás. Es que Pero muchas como veces quieren recopilar. Esto sí, también le pasó, no tiene nada que ver, pero le pasó al menos me pasó a mí, a Monstruos, con un recopilatorio que están haciendo de James Tynion IV, que es mm, un tío que escribe bastante terror y tal. Bueno, no es de James Tynion IV, James Tynion se montó su editorial, su empresa, no sé qué, ujú, y llamó a muchos autores de terror, está Shintaro Kao incluso, para que escribieran en una revista. Y entonces te sacaban como microrelatos y mini cómics y tal. ¿Qué pasa? Que ellos lo pusieron no sé cuántas revistas en un tomo. ujú, Entonces, cada revista tenía como varios cómics y acababa con un microrelato. ujú, Aquí tienes varios cómics, microrelato, varios cómics, microrelato, varios cómics. Entonces, claro, si tú te intentas leer el tomo, a la que llegas al microrelato te he cortado todo el rollo, porque dices, yo estaba leyendo un cómic, ¿sabes? sí, te Estaba muy saca de eso. pensado para la revista. Entonces, yo ya me he leído el cómic, ahora me leo el microrelato, me queda gustísimo. Y creo que es eso, que Sí, que intentan como conforme lo han hacer juntado otras no sí, 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 te otras entiendo. ediciones que es como, a lo mejor si te acercaras más a la original, Mm, estaría mucho mejor, ¿no? Y creo que es lo que le pasa a Tomie, lo que pasa, pues, cuando intentan agrupar cosas que no tienen coherencia entre ellas y ya está. sí. Es que eso, de hecho, en concreto, FC, y me jode bastante, teniendo desde hace un montón, em, uy,
Me ha salido una mierda de estar de se va a reventar tu directo, mueve una cosa para que no seas un robot y yo, vale, vale. Eso que, por ejemplo, ECC no me gusta nada cómo hace las recopilaciones y me jode teniendo en cuenta de que tiene un montón. O sea, has hecho un montón de recopilaciones, ya no solo en plan de Junjito, en general, que ECC no es Distrito Manga, no es una editorial que acaba de nacer, no es, ¿sabes?, Arechi o alguna de estas que llevan muy poquito y entiendo que en recopilaciones la caguéis, ¿vale? Es totalmente comprensible. Pero ECC, tío, llevas un huevo de años y no es la primera vez que la cagas en recopilaciones. Y sacas recopilaciones de recopilaciones y la vuelves a cagar, tío. Es que no tiene sentido, porque, por ejemplo, la que están haciendo de Maestro del Terror, la primera, es que encima con la primera recopilación ya la cagaron, porque sacas un mini tomito así y se te ocurre recopilarlo en el nombre de un personaje y una familia, ¿vale? Y tú ves las historias y la primera de la familia son 4 y hay 3, y en la segunda del tío son 2 y hay una. Y es como, vamos a ver, solo tenías que hacer una cosa, ¿vale? Que es, si me pones un nombre del personaje, me juntas las historias de ese personaje. No sé, tío. Y luego en la de mansiones me la metes, pero es justo la historia que abandona la mansión, entonces ya no tiene sentido que me lo metas en el tomo que recopila mansión. No sé, tío. Recopilaciones horribles. Ya, Y, ya. em, y deberían de hacerlo en tomitos. O yo qué sé, intentar transmitirle también eso al lector, en plan, cómo se lee, porque yo entiendo O que al menos mola darte bastante tenerlo todo así. las opciones. Sí. Porque a lo mejor un coleccionista dice, mira, yo prefiero tener el tomo, ya me lo leo yo a mi rollete, Mm, pero hay otros que dicen, bueno, pues yo me prefiero comprar los tomitos. Claro, esto sí, también, ¿cuánto vale esto? 36 pavazos. sí, O sea, claro. ya. Ahora dile tú a alguien, no, léete Tomie. Y es como, sí, sí, sí. ahora voy". Sí.